Vamos a Medio Oriente. Fue motivo de mucho tratamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hasta el propio Biden, que se retiraba, hablaba de la crisis que Naciones Unidas no supo afrontar. Y ahora las miradas están puestas entre el Líbano e Israel. El norte de Israel bombardeado por el Líbano. La respuesta de parte de Israel. Estamos en línea con Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Bien. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Sigue habiendo bombardeos en la zona norte de Israel? Sí, efectivamente, Luis. El día de hoy ya cayeron más de 100 misiles y cohetes, es decir, fueron lanzados más de 100 misiles y cohetes desde el Líbano hacia Israel. El día de ayer fueron más de 300, el día de anteayer fueron más de 200. Y nosotros obviamente que también estamos ampliando la ofensiva. Una ofensiva, Luis, que tiene que ver con el hecho de que ya desde el día 8 de octubre, es decir, un día después del ataque de Hamas, cuando Israel estaba desangrando, Hezbollah comienza a atacar a nuestra población civil con un total de más de 9.300 cohetes y misiles hasta lo que va del día de hoy. Y nosotros tenemos 60.000 evacuados en la zona del norte. Nuestro objetivo no es buscar guerras, nuestro objetivo es repeler estas amenazas y básicamente devolver a 60.000 personas a sus hogares. Hay que decir que tuvieron que ser movilizados los israelíes que estaban en la zona norte por estos ataques que se recibían del Líbano. Así es, hace prácticamente un año. Y también hay que decir, Luis, en este sentido, que los ataques son de un grupo terrorista que está en el Líbano. O sea, uno piensa que cuando hay un país, el monopolio del uso de la fuerza lo tienen las fuerzas de seguridad, la policía, otras fuerzas. En el caso del Líbano, lo que sucede es que Hezbollah es quien tiene la mayor cantidad de fuerza, más que el propio ejército del Líbano y más que los cascos azules que están en el sur del Líbano, llamados FINUL, la fuerza de mantenimiento de la paz llamada FINUL. ¿Qué margen de cese al fuego y de una suerte de tregua ven, por lo menos desde el ejército israelí, Ronnie? La verdad, Luis, en este momento nosotros nos estamos preparando para maniobras terrestres. No es algo que todavía se haya tomado la decisión. Lo acaba de comentar Herzi Halevi, nuestro jefe del Estado Mayor Conjunto. Han llamado hace unos minutos nomás a 2 brigadas más a moverse al norte, es decir, brigadas de la reserva. Pero sí quiero volver al tema del contexto, porque en los últimos 20 años, Hezbollah, haciendo caso omiso a la resolución 1701 de Naciones Unidas, ha violado flagrantemente esa resolución y ellos han transformado el sur del Líbano en un campo de batalla. A veces alquilando las casas de personas en el piso de abajo, en el garage o en el tercer piso, y básicamente ahí ponen un cohete, un misil con una ojiva, es decir, una cabeza de explosivos de 300 toneladas o de 1.000 toneladas. Hoy fue la primera vez en la historia, por ejemplo, que Hezbollah disparó un misil hacia Tel Aviv, que fue interceptado por Cúpula de Hierro, pero podría obviamente haber pasado a mayores. Esta es la situación en este momento y nosotros le estamos pidiendo constantemente a la gente en el Líbano que aquellos que tengan un misil de Hezbollah en el salón o en el garage o en el piso 3 porque Hezbollah les alquiló la casa para eso o tomó la casa para eso, le estamos pidiendo que por favor salgan de sus casas. Esos no son nuestros objetivos. Nuestro objetivo es degradar la capacidad armamentística de Hezbollah justamente para que no sea más una amenaza para nuestra población civil allá en el norte. Ayer, Ronnie, en la Asamblea General hubo voces críticas a Israel, particularmente al último ataque que había provocado, según las fuentes oficiales, 500 muertos, de los cuales más de 100 eran mujeres y niños. ¿Qué se tiene para decir a esto? La realidad, Luis, es que nosotros no tenemos ningún tipo de intención de alcanzar la posición de ningún civil, no en la Franja de Gaza, no en el Líbano, y por eso desde los últimos días habíamos pedido desde la mañana por todos los medios posibles que se vayan de allí. La gran dificultad que hay en este tipo de casos es que cuando vos tenés un grupo terrorista que rige una zona, un movimiento terrorista, estamos hablando de que tienen más de 200.000 cohetes y misiles, que son realmente grandes, son los mismos que hicieron el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel allí por los años 90 en Argentina. Todo es instrumental al grupo terrorista, la educación, la economía y básicamente, al igual que el Hamas, ellos se mimetizan dentro de la población civil, se incrustan dentro de la población civil y vuelvo a repetir, la intención es maximizar el daño solamente a los terroristas y no tocar ni a un solo civil. Hay que entender bien los números, hay que ver cuántos terroristas habían allí dentro de los 500, es algo que no está tan claro. Y otro punto más, Luis, que es muy duro decirlo, lo voy a decir,
es muy duro decirlo en televisión, y es que para Naciones Unidas un chico de 16, 17 años es obviamente un niño. Para Naciones Unidas, en Israel también lo es. Para el Hezbollah, en este caso, o para el Hamas, es un terrorista. Es un terrorista que está luchando contra nuestros jóvenes de 18 años. Entonces, básicamente hay que tener también en cuenta ese contexto. Entre tanto, uno no es el caso de este programa, ¿no? Pero también siente que se han bajado las voces para recordar que estamos a días de un año del secuestro de 256 personas, de las cuales más de 100 siguen como rehenes de Hamas. Efectivamente, Luis, y de hecho nosotros tenemos 3 objetivos centrales en esta guerra, en este momento. Uno es devolver a estos 101 secuestrados que aún siguen cautivos de forma brutal. 2, terminar de desmantelar a Hamas en la Franja de Gaza. Y 3, crear las condiciones para que vuelvan a sus casas también, ahora en el límite norte, estos evacuados. Ahora, es importante, Luis, tener en cuenta que Israel se retiró del sur del Líbano en el año 2000. Y Naciones Unidas reconoció que Israel se retiró a la frontera internacional. En ese momento el secretario era Kofi Annan, si recordás, de Naciones Unidas. Y básicamente, desde entonces, ¿qué es lo que tiene para hacer un grupo terrorista para poner 200.000 cohetes enfrente de población civil? Para meterse dentro de casas de civiles, para incrustarse. Una sola cosa tiene para hacer. Es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel. ¿Por qué Hezbollah atacó a Israel el día 8 de octubre, luego de que Israel estaba desangrado el 7 de octubre con Hamas? Porque esta no es solamente una guerra contra Hamas en Gaza. Ojalá lo fuese. Esta es una guerra contra una coalición liderada por Irán, en la cual Israel está luchando contra 7 frentes, y todo lo que huele Israel en el último prácticamente año, de los Houthis en el Yemen, de Hezbollah, de Hamas en Líbano, de las milicias chiitas tanto en Siria como en Irak, han caído drones de Irak estos días también, y de otros grupos terroristas de la zona, tienen la misma casa matriz, y esa es la casa matriz llamada Irán. Entonces, para comprender ahí un poco el conflicto, hay que tomarlo realmente en esta perspectiva, ¿verdad?, un poco más amplia. Ronnie, gracias como siempre por charlar con nosotros, ¿eh? Con todo gusto, Luis, a tu disposición. Hasta luego. Gracias por tenerme. Son las 11:52 de la mañana, cambiamos de tema, ya está sentado Agustín Monteverde con nosotros, que es economista.